Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, si no nos equivocamos. Un poquito, hoy al revés, un poquito más tarde nos toca esto de hacer de padre taxista. Ya saben, esas cosas que tienen los veranos y que a veces toca hacer al menos durante un periodo de la vida, esperemos no siempre, que si no, esto es agotador. Vamos a hablar hoy de diversos temas. Vamos a empezar hablando de que lo que curiosamente las preocupaciones del gobierno y parece también curiosamente de la oposición en las votaciones que va a haber el jueves en el pleno del Congreso son exclusivamente sobre el tema del ahorro energético y parece que a nadie le importa un carajo, lo decimos así de claro, el tema de los autónomos. Parece que están de acuerdo gobierno y oposición, partido principal de oposición, en, digamos, alejarse de la realidad. Y eso nos hace preguntarnos a veces cuántos políticos en este país han sido autónomos alguna vez, han creado algo, han emprendido algo en la vida. Nos parece que cero o ninguno. Es como aquello del viaje a Nueva York. ¿Cuántas veces ha sido? O una o ninguna. Pues parece que aquí es lo mismo con este gobierno, en este caso esta oposición. Curiosamente, todavía estamos en los titulares. Hay un partido que ha dicho claramente que se va a poner y es Ciudadanos. Miren, al menos para algo al final van a servir, aunque sea para poner la pica en Flandes. Luego nos iremos a hablar de un tema que comentamos en su momento y que parece que se está poniendo interesante. Aparte mezcla temas que a nosotros nos parece apasionante. Y es la Fiscalía Europea que está investigando la compra de 10 millones de batas que de 10 millones de euros, perdón, en batas, que se pagaron a 17 euros cuando en la misma pica había, en el mismo pliego, perdón, había uno de 0,28 y otro de 0,33. El responsable, Salvador Illa. ¿Quién denuncia? Ayuso. Curioso, ¿no? Luego nos iremos a hablar de que ya hay hasta 11 ministros que han insultado a Feijóo. Miren que Feijóo está haciendo cosas sin mucha trascendencia de momento, pero ya tenemos 11 ministros insultándole en este periodo: pago, sectario, ignorante, cínico, inmaduro, mentiroso, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, no sabemos quién está detrás ahora de la inteligencia en el Partido Socialista, pero si la táctica es insultar a Feijóo, ¿qué quieren que les diga? Parece que tampoco es que sea muy inteligente, en fin. Cosas que el gobierno parece que decidió y ha empezado los trabajos para que haya peajes en las autovías en el 2024. No sabemos si estará este gobierno, elecciones calculamos será a finales del 2023. Estas es de las cosas curiosas que muchas veces suceden, que lo aprueba un gobierno y el siguiente, en vez de tirarlo, que podía ser una decisión inteligente, otras de las que podía tener, por ejemplo, Feijóo, diciendo: oiga, cuando gobierne se van a quitar los peajes en las autovías. Miren que es fácil decirlo. Ya veremos si lo hacen o no. Luego nos iremos a hablar que la mayoría de los fondos europeos no han llegado a las empresas, se han destinado a modificaciones en edificios públicos, para que vean qué gobierno más campeón. Hay que arreglar los despachos, hay que arreglar los edificios, las empresas que les den. Parece que algunos en el gobierno y mucha gente también en la ciudadanía desconocen que las empresas son lo que mueven este país. Luego nos iremos a un tema curioso que no hablamos habitualmente, que es de deportes. Sabemos si técnicamente es deportes, que se ve que la UEFA está investigando a diversos equipos con la amenaza incluso de sacarlos de las competiciones, y entre ellos hay uno español. Bueno, para algunos no es español, pero bueno, en principio juega por la Liga Española, que es el Fútbol Club Barcelona. Imagínense, con el año horribilis que lleva el independentismo, que saque la UEFA al Barça de las competiciones. Lo vamos a intentar ver desde el prisma, digamos, político. Y finalmente nos iremos nuevamente a Rusia. Recordemos que hoy, ya lo comentamos, es el aniversario de la independencia de Ucrania, día 24, ya estamos en ese día, y parece que las amenazas de Rusia sobre el tema de Dugin acusando a Ucrania, pues parece que van a, vamos a decir, sincronizarse con el Día de la Independencia Ucraniana. Parece que no debe ser, no creemos, vamos a decirlo así, a lo mejor nos equivocamos, que sea un buen día hoy para pasear por Kiev u otras ciudades ucranianas. Es la sensación que tenemos, ya veremos si es cierto o no es cierto. Esto lo sabremos en pocas horas. Si les parece, empezamos ya con el primer tema que hemos comentado esta
honda preocupación por el gobierno. Ahora mismo no tiene los apoyos para el tema del ahorro energético en la votación de mañana, de aquí unas horas, en el pleno del Congreso, ni de Esquerra, ni del PNV, ni de Bildu, con lo cual no tendría la mayoría para el tema del ahorro energético, teniendo en cuenta que el PP ha dicho que se iba a oponer. Imagínense que cae este tema. Pues nada, cae quiere decir que todo lo que se ha estado hablando estas semanas no vale para nada y el ridículo del gobierno pues sería monumental, vamos a decirlo así. Aquí hay que empezar a ver ya dos cosas importantes. Primera, que hay elecciones municipales y autonómicas de aquí unos meses, estamos hablando de mayo, día 28. Y los partidos, como ya avanzamos, hace meses, cuanto más se acerquen las elecciones, aunque sean las municipales, más se alejarán del gobierno, con lo cual el gobierno más dificultades va a tener para aprobar las cosas más complejas. Lo que se nos hace curioso a nosotros es esta obsesión de todos con el tema del ahorro energético, que al final, vamos a ser sinceros, tampoco parece que la gente le está haciendo mucho caso. Vamos a ser así de claros. ¿Quién se va a poner en su casa, aunque en teoría no afecta a su casa, el aire acondicionado a 27? Está a 22 y ya te mueres de calor, imagínense a 27. Y más cuando en principio ya se está, en teoría, acabando el verano. O ¿quién va a poner la calefacción solo a partir de cierta temperatura? Pues parecen medidas que la gente al final lo que va a intentar hacer es sobrevivir como se ha hecho siempre. Oiga, y si tenemos recursos y resulta que vamos bien este mes, pues se pone la calefacción un poquito más o un poquito menos, si es eléctrica o no es eléctrica, que por cierto, hoy estamos en topes de los precios eléctricos, el precio de la luz, a pesar de la excepción, está en los mayores niveles, algo sinceramente sorprendente. Pero lo que decíamos, al final estamos todos preocupados, parece el gobierno preocupado, el Partido Popular preocupado, incidiendo en el tema, con el tema del ahorro energético, y para nosotros la gran medida que se va a votar mañana es la de los autónomos. Lo dijimos ayer y lo volvemos a decir hoy. Creemos que es un grave error del Partido Popular, que confirma que no tienen, como hemos dicho en redes, ni puta idea el señor Feijóo de lo que es ser autónomo. Nadie de los que está en el Partido Popular sabe lo que es ser autónomo. Todos, o una buena parte de ellos, se han dedicado a madurar en el partido y a cobrar a final de mes sin saber lo que es emprender. Y el grave error, por cierto, hay que hacer el hincapié que hemos hecho ya en titulares, que Ciudadanos sí que ha dicho que va a votar en contra, curiosamente, ahora que no pintan nada. Pero el gran error es no solo en la clase política, sino que vemos en muchos ciudadanos el desconocimiento total de cómo funciona una economía de un Estado. El desconocimiento en la política es grave, en los ciudadanos es también grave. Porque, a ver, vamos a explicarlo. En aquello, ¿saben? Había una colección, nosotros que saben que venimos del mundo editorial, que era cualquier cosa para dummies, que era una colección inglesa, que era un poco aquello, entre comillas, de explicar las cosas para aquella gente que no lo supiera. Había ingeniería, había de todo. Y en este caso, creemos que es necesario, no por los oyentes, sino por el público en general, para transmitirlo, que la gente sea consciente de la importancia de los autónomos y los empresarios en una sociedad moderna. Pues fíjense, sin ellos no funciona el país. Más claro, el agua. ¿O alguien se piensa que el dinero público, por ejemplo, pagar a los funcionarios, todos los que sean, profesores, etcétera, etcétera, ese dinero sale de, no sé, de debajo de las piedras? Porque claro, vamos a poner un ejemplo muy tonto, Imagínense, por decir algo, que siempre son muy belicosos en muchos temas, los profesores de instituto, por decir algo. Pues dar las clases, los institutos son gratis, la enseñanza es gratis en este país. Claro, no hay que ser Einstein para darse cuenta que alguien está pagando el dinero a esa gente, o los médicos. Alguien está pagando ese dinero. Y claro, alguno dirá, no, eso se paga de, pues no sé, pues de pedir un crédito. No sabemos exactamente qué puede pensar alguno que desconozca que no se paga de la gente que emprende, de las empresas que pagan impuestos, de las empresas que generan actividad y de las empresas que son el alma de un país. Y cuando a ese alma
de un país se le abandona, se le tritura, se le deja en la estacada, pues pasa lo que pasa. No hablamos aquí ya de los votos, sino hablamos del concepto de país. Recordemos, en una de las últimas encuestas de empleo salió el descenso de unos 13.000, si no se equivocamos, autónomos que ya habían dejado de serlo, porque el reto de emprender en este país es algo así como un milagro. Hemos explicado en muchas ocasiones 4 números sencillos. Si quieren los volvemos a hacer. Imagínense un autónomo societario. Para que no sepa, que es un tercio prácticamente de los autónomos, son aquellos autónomos que gestionan una sociedad o sociedades y que en principio son los que en la mayoría de casos tienen trabajadores. Tienen que pagar sus 400 y pico euros, pagan más que un autónomo normal, vamos a decirlo así de claro. Tienen además en la sociedad, imagínense una SL, lo que hemos puesto muchas veces el ejemplo, que tenga unos márgenes, por poner algo, del 50%. Vamos a ser espléndidos esta noche, que ya que es tarde, vamos a hacer espléndidos. Quien quiere que se siente en el sofá, quien esté en la cama, que se dé una vueltecita para seguir escuchando, pues imaginemos un 50% de margen. Ya no digamos que tenga un par de trabajadores, que recordamos ayer que por cobrar, porque saben que en este país la gente quiere cobrar 2.000 y pico euros al mes, pues decíamos ayer, ponemos un ejemplo, 2.500 euros se pagaban casi, bueno, eran 2.600, lo que comentamos ayer, casi 6.000 euros, pues dejémoslo en 6.000 lo que le cuesta a la empresa. Imagínense 2 trabajadores con ese sueldo magnífico, para algunos. Obviamente no es el sueldo de los señores diputados, que cobran sobre 6.000 euros, pero vamos a ser un poco, irnos a una parte más, no diremos normal, porque mucha gente desearía cobrar 2.800 euros, pero bueno, pongamos 6.000 euros de gasto ese señor empresario por cada uno de sus trabajadores. Son 12.000, obviamente no va a ser menos, son 18.000. Tiene un margen con 2 trabajadores del 50%. Hay un IVA del 21%, por decirlo con claridad. Es decir, estamos hablando de 18.000, hay un local, unos equipos, etcétera, etcétera. Póngale que simplemente por ser 2 trabajadores, con local, etcétera, etcétera, vamos a ser optimistas, que esté en un lugar de provincias, que se diría que no esté, obviamente, en el Paseo de la Castellana, en la Diagonal de Barcelona, más teléfonos, todas esas historias, más coche, no sé qué, no sé cuánto, pues nos vayamos fácilmente a 30.000 euros al mes, por hacer números redondos, con 2 personas, nos vamos a 30.000 euros. Hemos dicho un margen del 50%, pues nada, tiene que facturar para pagar, no para ganar, para pagar 60.000 euros. Pues al año, técnicamente serían 720.000 euros los que pagaría. Imagínense que por lo que sea quiere tener beneficios. Pues de esos beneficios el 25% se lo lleva también el Estado, porque el Estado es el que ha trabajado para que ese señor tenga el beneficio, claro. Luego, los detalles tontos, por ejemplo, hay detalles que a veces, que se aprobó en el 16, esto sí que es cierto que es una medida del Partido Popular, pero quiere decir un poco el desprecio que hay en la clase política del mundo de las sociedades, del mundo de los autónomos o los emprendedores. ¿Saben que es obligatorio hacer todo ahora por certificado digital en las empresas? Pues no sé si saben que se renuevan cada 2 años y tienen un coste de 24 euros hacerse el certificado digital, cosa que para un ciudadano no lo tiene, es decir, más problemas y trabas administrativas de las que pudiera haber. Ya no les digo si tienen algún follón o tienen un retraso con Hacienda o con alguno de estos, que se les va nada, a intereses que podríamos llamar usura si fuera en el banco. Obviamente hay que hablar de los bancos, que a veces hay que financiar las cosas. Hazte tú que una vez te equivoques, te cierran el grifo. Claro, luego viene el político de turno y dice, no, claro, los emprendedores, los empresarios, los autónomos se forran y hay que maltratarles. Claro, deben ver al fulano al amor, y deben pensar que todos son como él, que viven de la subvención y que viven del dinero público. Porque la realidad al final es que lo que sorprende, y es donde va la historia de hoy, la principal historia de hoy, es que ninguno de los 2 principales partidos esté preocupado por esa votación de mañana, donde se clava otra espada a los autónomos, donde se abusa y viola
de aquellos que están levantando al país y de aquellos que seguramente cuando esta crisis que nos va a entrar de cabeza seguramente en este próximo, mes de septiembre, va a ser a los que se llore para que intenten no bajen los sueldos, no bajen las cosas, no bajen el de esto, no, que les den. Al final, la realidad, uno que tiene la suerte, en eso hay que decir que es la suerte de conocer y haber conocido a mucha gente que se ha dedicado a emprender y estas cosas, sabe que cuando llegan a cierta edad, no sé, los 40 y pico, los 50, vamos a poner un número redondo, pues acaban hasta los cojones del sistema y ¿saben en qué piensan? En ellos solos. Nosotros hemos conocido historias de gente, por ejemplo, que ha sufrido, por decirlo con claridad, concursos, etcétera, y la solución que encuentran cuando ha acabado es que jamás en la vida voy a contratar a nadie más en este país. Que los contrate el ministro o que los contrate, bueno, Echenique, que total no los asegura, va. Es que hoy Echenique saben que se ha puesto cachondo con Ayuso. Pues esa es la triste realidad. Y el problema es que cuando no hay contratación, cuando la gente se cansa de peleas como si fuera el Quijote contra los molinos, pues oiga, no hay ingresos en el Estado. Y cuando no hay ingresos en el Estado, pues a lo mejor no se pueden pagar funcionarios, pensiones u otras cosas. Y eso es algo que los políticos no acaban de entender. Deberían mimar a ese colectivo llamado los autónomos, pero ni el PSOE ni el Partido Popular están por la labor y votarán a acribillarlos, a asesinarlos este próximo jueves. Son de esas cosas que uno no acaba de entender. Porque además, saben que la empresa privada hay cosas que no se pueden permitir. Como por ejemplo, y saltamos, que la Fiscalía Europea está investigando al gobierno de España, al ministerio en este caso de Salvador Illa, cuando era ministro, por un sobrecoste en la compra de batas, ya me dirán, de 10 millones de euros. Que se pagaron con fondos europeos, y esos fondos europeos que se acuerdan cuando llegó Sánchez y le aplaudían, ¡Sánchez campeón! 140.000 millones, pues se dedicaron, no a las empresas. Por cierto, se están dedicando a edificios públicos que tienen narices, pues entre otras cosas se dedicaron también, y por eso investiga la Fiscalía Europea, que en su momento, recuerdan, hicimos un programa explicando cómo funciona, gracias a una denuncia de Ayuso. Qué curioso que Ayuso está en todas las cosas que pone en entredicho al gobierno, y Feijóo no está. Por la Ribera Sacra no lo hemos visto, también es cierto, decimos siempre que está por aquí, pero debe estar escondido. Y la realidad y la clave es que se compran unas batas, y oigan el detalle, a 17 euros la bata desechable. Bueno, aquí sinceramente desconocemos los precios de mercado, pero nos parece una burrada, 17 euros. La bata desechable, cuando había en la mismo pliego dos ofertas, una a 0,28 y otra a 0,33. Hombre, yo no sé quién firma esos concursos, quién firma esas adjudicaciones, pero que haya uno a 17 y dos a 0,28 y 0,33, suena o huele que apesta. Además, era un pago anticipado y además a una sociedad que no constaba su dirección. Y se paga con dineros de fondos europeos. Luego recuerden, hay que investigar al hermano de Ayuso por una comisión legal que se cobró de unos miles de euros. Pero el señor Illa, que nosotros dijimos que es el principal candidato a acabar en la cárcel de este gobierno, antiguo y actual, pues nada, 10 millones de euros que han desaparecido de todos. Luego, eso sí, ustedes no se olviden de pagar, los autónomos tengan saldo a final de mes, no vaya a ser que les metan una sanción, una multa, o no vayan un poco más deprisa, o lo que sea, que les meterán una sanción, una multa. O no se olviden de renovar el certificado digital de su empresa, o páguenlo a 24 euros. Pero mientras 10 millones de euros regalados a alguien desconocido por un gobierno como el actual. Creemos que es un tema muy grave
y verán que no lleva a las portadas de muchos diarios del gobierno, porque el problema es que los votantes ignorantes del Partido Socialista ni lo saben, ni nadie se lo va a explicar. Para ellos quizás sí que habría que hacer un libro de dummies, de tontos al volante, tontos socialistas, entiendan lo que pasa y cómo les mean en la cara, y ustedes siguen votando y riéndose. Es que son tan guapos y tan monos que uno no acaba de entenderlo. Y claro, la política del PSOE, viendo que las cosas se complican, pues es el insulto. Hasta 11 ministros han insultado a Feijóo. A Feijóo, qué pobre hombre, que parece que ha salido del monasterio. Que nosotros no sabemos cómo alguien le puede insultar a la cara a Feijóo, no sabemos qué cara pondrá Feijóo, porque parece que el hombre se quedará hasta afligido y dirá, no, esto no va conmigo. Bueno, este era Rajoy, perdón. Pero bueno, la realidad es que hasta 11 ministros han llamado vago, sectario, ignorante, cínico, inmaduro, mentiroso, entre otras cosas a Feijóo. Si esto no es una instrucción directa, y aquí insistimos, del triunvirato socialista, esto no es nada. Y es otra constatación, que quien manda no es Sánchez ya, sino es el triunvirato socialista, que ve con pánico como muchos de sus cargos van a perder su sueldo y su forma de vida a partir del 28 de mayo. Y consideran, y aquí nosotros, dentro de lo que podríamos decir estrategia, consideramos que es un error. Porque imagínense, sí que hay partidos que insultan a Sánchez, vamos a decirlo así, pero imagínense hacer una oposición basada en el insulto. Sánchez es un vago, Sánchez es un sectario, Sánchez es un ignorante, Sánchez es un cínico, un inmaduro y un mentiroso. Hombre, hasta nosotros que nos gusta tirar de chascarrillos, hombre, vago, sectario, ignorante, cínico, inmaduro, no se lo hemos dicho ni a Bolaños, imagínense, aunque alguno de esos parece que le cuadraría bastante bien, ni a Iglesias, a Iglesias lo de vago le iría de puta madre, perdón, le hemos dicho mujeriego, que eso en principio hasta donde sabemos no es un insulto. Podríamos haber dicho más finamente, persona obradora que abre las piernas de las mujeres para yacer en medio de ellas, pero eso sería algo quizá fuera de lugar, aunque a estas horas sería permisible. La realidad es que cuando el gobierno, en vez de gobernar, se dedica a insultar al líder de la oposición, es que tiene muy claro que se les están acabando los días. Porque el insulto es el último recurso que se tiene. Y es la clara muestra de impotencia. Miren, nosotros nos viene una anécdota ahora a la cabeza, saben que estas cosas de improvisar tienen estas cosas. Recordamos en el 2017, en el periodo aquel de la independencia de Cataluña, bueno, aquella en los 8 segundos, recordarán, que cuando los días se ponían muy duros, hablamos entre el 1 y el 3, que hubo alguna manifestación muy extremadamente tensa, vamos a decirlo así, que nos afectó personalmente, pues realmente que queremos ser una persona tranquila, pues se nos fue la lengua por todos lados, porque era la sensación de impotencia, que se iba todo al carajo y que nadie estaba al mando. Pero claro, una cosa es desde fuera y otra es que quien te gobierne, quien en teoría dice que todo va de puta madre, que el país va genial, haga eso. Y lo que nos está diciendo, y esa es la parte de análisis y reflexión, es que las cosas no están yendo nada bien. Cuando los ministros tienen que perder el tiempo insultando al líder de la oposición, es que las cosas no son como nos están contando. Son extremadamente lo contrario, falsas y complicadas. Lo que no parece que sea falso es que ya se ha iniciado el estudio, lo ha concedido el Consejo de Ministros, para que se instaure el peaje en las autovías en el 2024. Aquí hay que hacer un inciso rápido. Y le hemos dicho en los titulares, estas son de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros que debería una oposición inteligente, de asesores inteligentes. Aquí ya hemos dicho muchas veces que no dudamos de la inteligencia de Feijóo, pero sí que dudamos bastante de sus asesores y que Feijóo se fíe demasiado de ellos. Pues unos asesores inteligentes deberían coger al vuelo esta noticia. Pues la noticia es que se empieza el estudio,
que eso es respetable, bueno, se habrá dado una empresa amiga, como lo de las batas, suponemos, para instaurarlo a partir del 2024. Pero claro, es aquella pregunta, ¿saben? Aquella retórica que se hace muchas veces, cuando decían, esto acabará en la fiscalía, y dirán, ¿y de quién depende la fiscalía? Pues aquí sería lo mismo, pero al revés, pasándolo al espacio temporal, es decir, ¿quién gobernará España en el 2024? ¿Fijo? Pues fijo, lo que debía haber hecho hoy, con rapidez, en vez de hacer esas ruedas de prensa que un día le hará encima de un barco, porque realmente este hombre hace ruedas de prensa hasta en una cueva, es cuanto menos curioso, explica un poco el desorden que parece que está instaurado en ese partido a día de hoy, pues habría sido pues coger el guante rápidamente y decir, nos parece muy bien que se estudie cómo hacerlo, pero nosotros, cuando lleguemos al gobierno, será la primera medida que vamos a eliminar. Pero claro, eso requiere habilidad y agilidad. Y está claro que parece que esas dos facetas a día de hoy no las tiene muy desarrolladas el Partido Popular. Y vamos a ver, porque la sensación que tenemos es que hay medidas de esas que se critican, pero luego cuando uno llega al gobierno, como las hicieron ellos, nosotros no las tocamos. Es cuanto menos curioso toda esta forma de actuar de la clase política. Porque también uno se da cuenta, lo hemos dicho anteriormente, de que hoy se ha conocido que los fondos europeos no están llegando a las empresas. Bueno, nosotros lo hemos dicho 40.000 veces, pero lo sabemos por experiencia, no están llegando a las empresas. Según parece, una buena parte de ellos se están dedicando a restaurar edificios públicos. Suponemos el piso de Yolanda, el piso de la otra ministra, el piso de Marlaska, etcétera, etcétera. No sé, que habrá que ponerle otro gimnasio, a lo mejor al señor. O a Yolanda 2 tocadores más. No tenemos muy claro exactamente qué necesitan, pero se hace bastante lamentable. Insistimos en el apartado inicial de que lo que genera riqueza son las empresas y donde no se está invirtiendo por este gobierno es en las empresas. Se están invirtiendo en los edificios. Y vamos a ser sinceros, ¿qué valor añadido representa para España cambiar el cuarto de baño de un ministerio? ¿Aumenta el PIB del país? ¿Va a generar más puestos de trabajo? Uno dirá, sí, el albañil que lo haga. Nadie se lo va a discutir eso. Pero ¿no es más interesante invertirlos en una empresa que seguramente venderá más gracias a esos recursos, contratará más y acabará haciendo más impuestos para este país que una cosa puntual? ¿Que dónde va? ¿A que sea más bonito el cuarto de baño de la ministra? Es la sensación de que con el dinero de todos algunos creen que es su dinero y que juegan en su casa y que deben arreglar sus habitaciones. Y confunden el dinero público, que siempre hemos dicho en este canal, e insistiremos hasta el último día, que es sagrado, con el dinero de su bolsillo, que obviamente podrían con el dinero de su bolsillo arreglarse, como si quieren arreglarse el visillo del sombrero. Pero la realidad es que con dinero público y más este dinero europeo debería dedicarse a las empresas, que es para lo que se ha dotado, y no arreglar los cuartos de baño, los tocadores de los edificios públicos. Es triste, pero es real. También es real, y es un poco sorprendente, pero vamos a intentar analizarlo desde un punto de vista político, que la UEFA, según parece, está investigando a diversos clubs por tener pérdidas superiores a lo que en principio al fair play, que se diría. El Barcelona casi 480 millones de pérdidas. Bueno, que esto si fuera una empresa privada saben que estaría ahora mismo en el garete, pero bueno, el Barcelona es el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona. La realidad, y aquí es donde vamos, según parece la UEFA está, vamos a decir, analizando incluso la opción de suprimir, algo, si no me equivoco, ahora hablo de memoria, creo que otro era el Inter y había un par más de equipos, no sé si uno era el Arsenal y otro, no sé si era el PSG, pero bueno, estaba analizando la opción de eliminarlos de las competiciones europeas con una dura sanción para demostrar que no se juega con los límites que se habían puesto. No entramos en si eso será lícito o no será lícito, cada uno que haga lo que le dé la gana, no deja de ser una empresa privada, la UEFA, aunque alguno no lo entienda, pero nosotros vamos un poco al aspecto
de Cataluña. Vamos a intentar analizarlo. ¿Saben aquello que el Fútbol Club Barcelona es el símbolo para el independentismo? Ha sido durante mucho tiempo también. No en vano, el presidente actual es un independentista de pro, el señor Laporta, que cada uno tendrá su opinión de él, obviamente. Sobre todo lo conoce mucho el Luz de Gas, que alguno lo conocerá y alguna. Pero la realidad es una discoteca de estas de la App Diagonal de Barcelona. Pero la realidad donde vamos es, usted se puede imaginar el golpe para esa Cataluña triunfante, que podría significar ver que Europa le ignora y dice que el Barcelona se va, pues que se vaya, que nos da igual, que va fuera por incumplir la norma. Se hace curioso porque realmente la sensación, y aquí es donde queríamos llegar, es que hay cierta parte de Cataluña, aquí incluimos al señor Laporta, ya los anteriores directivos del Barça, que se creen intocables, como se creyeron muchos políticos con la independencia, y que se pasan las normas, perdón, por los huevos. En España, miren, pasó lo que pasó, fueron a la cárcel, no se lo creían, luego vino el amigo Sánchez, los dejó libres, cosas de la vida, con lo cual se les inflaron más, perdón, los cojones. Pero claro, puede venir la UEFA y le va a importar un carajo al señor de la UEFA. Creo que hemos leído que era esloveno el presidente. Sinceramente no sabemos quién es. O de algún sitio así, que le debe sonar. Sí, el Barcelona sí, Messi, todo eso. Messi ya no está, recordémoslo. Pero bueno, le debe sonar todo eso. Pero el resto, vamos, seguramente es también de los que ve que roban en Barcelona y que no deja ser una ciudad europea ahora mismo del 3 al cuarto. Con un equipo, entre comillas, pues del 3 al cuarto se ha clasificado para la Champions casi de milagro. ¿Dónde vamos? Que poner en la realidad a esa gente que vive por encima de sus posibilidades, engañando al sistema creyendo que nadie les va a tocar, a lo mejor es una lección sana, no solo para el Barcelona, sino para mucho mundo independentista en Cataluña, que se dé cuenta de que las normas están para cumplirse. Porque veremos si llega ese momento, lloros. No, que somos el Barça, somos intocables, recuerdan. Somos el presidente de la Generalitat y me meto debajo del maletero y me voy a Bruselas, pero soca al presidente. Hablamos de Puigdemont. O el señor que mira para tres lados, que también acabó en la cárcel, que recuerden, no sabía ni abrir una botella de vino. En fin, esa es la realidad de la Cataluña actual, donde se ha dado el concepto de que saltarse las normas no pasa nada. Y ojo, que han apoyado mucho los gobiernos de España estas decisiones. Nunca lo olvidemos. Quienes parece, y esperamos equivocarnos, miren, que aquí no vamos a tirar de bola de cristal, que saben que nos encanta, le estamos dando algún, iba a decir algún frotadillo, pero eso sonaba fatal, le vamos a dar, iba a decir algún calentón, eso sonaba peor todavía, en fin, perdón, que no se nos va la cabeza, lo estamos acariciando. Pero en el tema último que vamos a hablar hoy se cumple el aniversario de la independencia de Ucrania, 24 de agosto. Recordemos hace unos días el asesinato, porque hay que decirlo así de claro, de la hija del señor Dugin en Moscú, en Rusia. Y la realidad es que parece que va a haber venganza y se va a aprovechar la fecha para lo mismo. Hemos dicho muchas veces que para entender Rusia, para entender esta guerra, esta invasión, si quieren, hay que entender la mentalidad rusa. Y los acontecimientos históricos para, íbamos a decir, el pueblo ruso, pero bueno, para que nos entiendan, para la conciencia rusa, son muy importantes. Y en ese aspecto, creemos, por desgracia, que hoy va a ser seguramente uno de los días más duros en Ucrania y decimos, esperemos equivocarnos y demostrar, que lo hemos dicho muchas veces, que nosotros del tema de esta guerra, pues podemos hablarles mucho de temas de yihadismo, de cosas de esas, pero de esto andamos un poco flojos. Entonces ya nos gustaría que hoy nos equivocáramos y que mañana fuera otro día desgraciado, como es en todas las guerras, obviamente, pero que no pasara a mayores. Pero la sensación de que algunos necesitan una fecha simbólica, unos para una cosa y otros para otra, en los conflictos siempre se ha dado. Y cuando participa Rusia, pues miren, tiene muchos números de volverse a dar. Creemos que mañana será un día muy interesante para irse a tomar un café por
diríamos casi ninguna ciudad de Ucrania, y vamos a ver cómo se desarrolla incluso esta noche, en las próximas horas, y la jornada de mañana en el aniversario de la independencia de Ucrania. Esperemos que sea un día normal y que nos equivoquemos. Miren que estaríamos contentos de equivocarnos en algo así, porque realmente lo hemos dicho muchas veces, estos conflictos no llevan a ningún lado. Vamos a decirlo así, claro, sin dudar. Nos vamos a emplazar nosotros a mañana noche, miércoles a jueves. Ya sabremos algo más sobre si el Partido Popular al final ha decidido cambiar su voto en el tema de los autónomos, como hoy, por ejemplo, ha dicho claramente Ciudadanos, o va a seguir apuñalándolos a traición, como parece les gusta a muchos de sus líderes. Es la realidad, no han sido nunca autónomos, hemos empezado con eso, vamos a acabar con esa oda a los autónomos, digámoslo así, y miren, ya que los partidos políticos les ignoran, nosotros sí que desde aquí querríamos felicitarles a todos, porque además sabemos que todos los que son autónomos son los que les da igual las horas, por la polémica que tuvimos ayer de que si se hacía antes o no, porque al final todos los que son autónomos, aquí nos incluimos nosotros obviamente, oiga, que trabajamos 24 putas horas por este país. ¿Qué quieren que les diga? Con lo cual, como si lo hacemos a las 2, a las 3, a las 4, a las 7 de la mañana, siempre tenemos que estar en guardia y pendientes. Somos, al final, el sistema de seguridad del Estado al que nunca ningún político ha querido valorar. Triste, pero ¿saben por qué? Porque ninguno ha pasado una puñetera hora de su vida fuera del régimen general de la seguridad social. Y eso hace que no toquen la calle y que no sean capaces de entender lo que damos los autónomos por un país y lo poco que se nos da a cambio. Nos vamos a emplazar, como decíamos, a mañana con, suponemos, esos últimos movimientos de cara a la sesión del jueves en el Congreso. Patreon, canal transferencia, todas esas cosas, y nosotros simplemente decimos seguimos.